Hola y bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en la historia de una de las organizaciones más explosivas y polarizantes de la historia reciente de Estados Unidos. Hablamos del Partido Pantera Negra. Exacto. Se fundaron en 1966 y, bueno, aunque su historia es relativamente corta, la huella que dejaron es imborrable. Y el debate sobre quiénes eran realmente sigue muy abierto. Sí, porque las fuentes que hemos manejado para este análisis pintan retratos que son, vamos, directamente irreconciliables. Totalmente. Por un lado, tenemos un artículo de la revista City Journal que los llama, sin ningún tipo de rodeo, criminales psicópatos. Vaya. Y en el otro extremo, un análisis marxista que los ve como la vanguardia de una revolución. Y luego, entre medias, una fuente más enciclopédica que intenta, trazar su historia, que está llenísima de contradicciones. Y nuestro trabajo hoy es precisamente ese, ¿no? Meternos en ese laberinto de narrativas. Eso es. Intentar entender cómo un pequeño grupo de activistas de Oakland, en California, de repente se convierte en un fenómeno nacional, incluso internacional. ¿Y cómo llegan a ser calificados por el director del FBI, por J. Edgar Hoover, nada menos, como... La mayor amenaza para la seguridad interna del país. Es que es una afirmación potentísima. No un grupo terrorista extranjero, no la mafia. No, un grupo de activistas negros. Para empezar a entenderlo, supongo que tenemos que viajar a ese momento, a la California de mediados de los 60. Claro. El movimiento por los derechos civiles de Martin Luther King había conseguido victorias legales enormes en el sur, pero en los guetos de ciudades del norte y del oeste como Oakland, la realidad era muy distinta. Completamente distinta. Hay que pensar en el fenómeno de la segunda gran migración. ¿Qué fue eso exactamente? Pues millones de familias afroamericanas que habían huido de la segregación del sur, buscando trabajo, oportunidades. Ya. Pero lo que se encontraron fue otra forma de exclusión. Barrios empobrecidos, trabajos precarios y sobre todo una policía que actuaba casi como una fuerza de ocupación. Los datos de Oakland son... Brutales. En 1966, de más de 660 policías, solo 16 eran negros. Menos de un 2,5%. O sea, una fuerza policial casi enteramente blanca patrullando barrios mayoritariamente negros. El conflicto era, inevitable. Ese es el caldo de cultivo. Y ahí es donde aparecen Huey Putin y Bobby Seale. Exacto. Dos estudiantes que deciden que las marchas pacíficas en su realidad no están funcionando y fundan el partido Pantera Negra para la autodefensa. ¿Con qué idea? Pues con una idea muy clara que recogen nuestras fuentes. Querían coger toda esa ira explosiva y rebelde del gueto, que hasta ese momento solo estallaba en disturbios, y canalizarla. Convertirla en poder político. En poder político organizado, sí. Y no surgen de la nada, claro. Tenían referentes muy potentes. Me imagino que Malcolm X estaría entre ellos. El primero. Su filosofía de por cualquier medio necesario fue fundamental. Y también un libro que para ellos fue clave. Negros with Guns, de Robert F. Williams. Negros con armas. Literalmente. Defendía el derecho a la autodefensa armada de la comunidad negra frente a la violencia racista, como la del Ku Klux Klan. Y de esa idea nace su primera acción, que es probablemente la imagen más icónica que tenemos de ellos. Las patrullas armadas. Que visto desde hoy suena una auténtica locura, pero por lo visto fue una jugada legalmente muy astuta. Fue una genialidad a nivel de propaganda y de acción directa. Se estudiaron las leyes de California a fondo y descubrieron que era perfectamente legal llevar armas en público. Así sin más. Siempre que no estuvieran ocultas y no apuntaras a nadie. Así que organizaron lo que llamaron patrullas de vigilancia policial. O sea, se dedicaban a vigilar a los vigilantes. Literalmente. Cuando veían a la policía haciendo un arresto en su barrio, se paraban a una distancia prudencial, bajaban del coche con sus escopetas y rifles a la vista y se quedaban ahí. Observando. Solo observando, para asegurarse de que no hubiera brutalidad policial. Imagina la escena. Tuvo que ser impactante. La policía, acostumbrada a una impunidad total, de repente se ve observada por un grupo de jóvenes negros con chaquetas de cuero, boinas y armados hasta los dientes. Era una performance de poder que los descolocaba por completo. ¿Y si la policía intentaba detenerlos a ellos, qué pasaba? Que ellos sacaban su libro de leyes. Huey Newton había estudiado Derecho y se sabía los códigos de memoria. Citaban el artículo exacto que les permitía estar allí. Vaya. Era una demostración de que no solo tenían las armas, sino también el conocimiento del sistema que los oprimía. Vale, tenemos esta imagen de militancia armada, de desafío.
Pero eso no puede ser toda la historia, ¿verdad? No, para nada. Y es la otra cara la que curiosamente asustó mucho más al gobierno. ¿A qué te refieres? A su programa de 10 puntos. Lo publicaron casi desde el principio. Y cuando lo lees, te das cuenta de que sus ambiciones iban mucho, mucho más allá de la autodefensa. Pedían cosas como Pleno empleo, vivienda digna, una educación que contara la historia negra y el famoso punto 7, el fin inmediato de la brutalidad policial y el asesinato de personas negras. Aquí es donde me cuesta un poco conciliar las dos imágenes. Por un lado, esta agenda social casi de ONG, Repartiendo desayunos, abriendo clínicas. y por otro, la imagen de las patrullas con escopetas y, como destaca el artículo de City Journal, líderes con antecedentes penales. Newton, por ejemplo, ya había sido condenado por apuñalar a un hombre. Sí, ¿Cómo convivían esas dos realidades? pues esa es la clave de su complejidad y de por qué las fuentes chocan tanto. A menudo era la misma gente. Así, El mismo miembro que por la mañana te servía el desayuno por la noche podía estar en una patrulla armada. Para ellos no había contradicción. Lo llamaban programas de supervivencia. para sobrevivir mientras llega la revolución. Exacto. Hablemos de esos programas, porque el más famoso, el de los desayunos gratuitos para niños, se convirtió en una obsesión para el FBI. Cada día. En ciudades de todo el país. Y esto nos lleva a una de las citas más reveladoras de J. Edgar Hoover. El director del FBI. Él dijo que el programa de desayunos era la mayor amenaza que representaban los panteras. Un momento, los desayunos, ¿no las armas? Los desayunos. ¿Por qué? Porque, según sus palabras, lavaban el cerebro de los niños con propaganda socialista y, sobre todo, porque dejaban en evidencia al gobierno. Claro. Los panteras estaban cubriendo una necesidad básica que el estado más rico del mundo sencillamente ignoraba. Y además de los desayunos, crearon clínicas de salud, reparto de ropa, ambulancias. Estaban construyendo un mini estado del bienestar en sus comunidades. Vale, pero la fuente de City Journal presenta esto de una forma mucho más siniestra. Muchísimo más. Argumenta que estos programas eran, en el mejor de los casos, una herramienta de relaciones públicas y reclutamiento. ¿Y en el peor? Una tapadera para actividades criminales. ¿Actividades como cuáles? Porque el artículo es muy duro. Los acusa de ser poco más que una banda callejera. Menciona una lista larguísima de incidentes. El tiroteo de 1967 en el que murió el policía John Frey. Por el que Newton fue condenado. Sí, aunque luego la sentencia fue anulada. También la muerte de Bobby Hatton, un pantera de 17 años, en un tiroteo que, según esta fuente, fue una emboscada planificada por el líder Eldridge Cleaver. Y luego está lo más oscuro, la violencia interna. ¿Violencia entre ellos? Sí, purgas brutales. El caso de Alex Rackley, un miembro de Nueva York, del que sospechaban que era un informante del FBI. Vaya tela. Lo secuestraron, lo torturaron durante días y lo asesinaron sus propios compañeros. O la desaparición de Betty Van Patter, la contable del partido, que supuestamente había descubierto que los líderes desviaban fondos de los programas sociales. Entonces la pregunta es casi obligada. ¿Eran los programas sociales una fachada para la actividad criminal? ¿O era la violencia una consecuencia inevitable de la represión del Estado contra sus programas? Esa es la pregunta del millón. Y las fuentes no se ponen de acuerdo. Una visión dice que la violencia era defensiva, una respuesta. La otra, que la ideología de por cualquier medio necesario atrajo a gente que ya era violenta y el partido les dio una justificación política. La verdad, probablemente está en una mezcla muy incómoda de ambas. Y mientras todo esto pasaba, el gobierno de Estados Unidos no se quedó mirando claro. Ni mucho menos. A guerra sucia en toda regla. Totalmente. El objetivo no era aplicar la ley. Era destruir una organización desde dentro. ¿COINTELPRO? Programa de contrainteligencia. Un conjunto de operaciones encubiertas e ilegales. Y los Panteras se convirtieron en su objetivo número 1. De las casi 300 acciones documentadas de COINTELPRO contra grupos negros, más de 230 fueron contra ellos. Una barbaridad. ¿Y qué tipo de acciones eran? De todo. Falsificaban cartas para sembrar la discordia entre los líderes. ¿Cómo? Pues enviaban cartas a Huey Newton haciéndole creer que Eldridge Cleaver quería quitarle el poder, y a Cleaver le enviaban lo mismo sobre Newton. Guerra psicológica. Y fomentaban la violencia entre los Panteras y otras bandas o grupos nacionalistas. En Los Ángeles, el FBI avivó el conflicto entre los Panteras y un grupo rival, la US Organization. Les enviaban caricaturas, notas anónimas. ¿Y cuál fue el resultado? Varios Panteras asesinados en tiroteos. Qué fuerte.
Pero la manifestación más brutal de esta estrategia fue sin duda el asesinato de Fred Hampton y Mark Clark en Chicago, en diciembre del 69. Los detalles de este caso son escalofriantes. Hampton era una estrella en ascenso dentro del partido. Era un líder increíblemente carismático y eficaz. Tenía solo 21 años y estaba teniendo un éxito tremendo en Chicago creando la Coalición Arcoíris. ¿Qué era eso? Una alianza entre los Panteras, grupos de activistas puertorriqueños e incluso pandillas de jóvenes blancos pobres. Estaba uniendo a los desposeídos por encima de las razas. Y eso para el FBI era la línea roja definitiva. Absolutamente. Y decidieron eliminarlo. De forma literal. El jefe de seguridad de Hampton era en realidad un informante del FBI. No me digas. La noche del asalto, este informante le echó un potente barbitúrico en la bebida a Hampton para asegurarse de que no se despertara. Es increíble. Es una operación militar, no una redada policial. A las 4:45 de la mañana, un equipo especial de la policía, con un plano del piso proporcionado por el FBI, reventó la puerta y abrió fuego. Una masacre. El análisis forense demostró que la policía disparó entre 82 y 99 veces. ¿Y los Panteras? Desde dentro solo se disparó una vez. Y todo apunta a que fue un espasmo post-mortem del arma de Mark Clark cuando fue alcanzado. O sea, que fue una ejecución. Fred Hampton fue asesinado a tiros en su cama mientras dormía al lado de su prometida, que estaba embarazada de 8 meses. Y la versión oficial de la policía fue que se habían defendido de un ataque. Una mentira absoluta que se desmontó con el tiempo. Fue una ejecución extrajudicial planificada al más alto nivel. Este evento lo cambió todo. Demostró que el Estado estaba dispuesto a cualquier cosa. Con esa presión externa tan brutal, la pregunta es cómo lograron sobrevivir. Aunque parece que la mayor amenaza acabó viniendo de dentro. Sí, la presión de COINTELPRO actuó como un veneno, exacerbó las divisiones que ya existían. Y a principios de los 70, el partido se partió en dos. La división entre sus dos líderes más famosos, ¿no? Huey Newton y Eldridge Cleaver. Exacto. Tenían ideas radicalmente opuestas sobre el futuro. ¿En qué sentido? Newton, que había salido de la cárcel, empezó a defender una línea más reformista. Decía que había que dejar las armas, centrarse en los programas sociales, en la supervivencia e incluso participar en política local. ¿Y Cleaver? Cleaver, que estaba exiliado en Argelia, lo veía como una traición. Él defendía la guerrilla urbana, la lucha armada, una línea revolucionaria mucho más dura. Y el partido se parte. ¿Qué efecto tuvo eso en la calle, para el miembro de a pie? Fue devastador. La división se hizo pública en un debate televisado que fue un desastre, con los dos insultándose. Y a partir de ahí empezó una guerra interna. ¿Una guerra interna? Sí, las fuentes describen un clima de paranoia, de purgas. Miembros que llevaban años trabajando juntos de repente tenían que elegir un bando. Esta guerra, junto con la presión del FBI, provocó una desbandada masiva. El movimiento se desmoronó. Perdió su cohesión, su propósito, se replegó sobre sí mismo en Oakland. Y es en esta última etapa donde las acusaciones de criminalidad se hacen más fuertes, ¿no? Sí, porque la organización, ya muy mermada y controlada por Newton, necesitaba financiarse. Las fuentes describen cómo se convirtieron en una especie de mafia local. Extorsionando a negocios. Extorsionando, controlando el tráfico de drogas, la prostitución. El idealismo de los primeros años había desaparecido por completo. ¿Y qué fue de Newton? Su final es trágico. Es un símbolo del colapso del partido. Cayó en una espiral de adicción y violencia. En 1982, el partido se disolvió formalmente. Quedaban apenas 27 miembros. ¿Solo 27? Y 7 años después, en 1989, Huey P. Newton fue asesinado a tiros en las mismas calles de Oakland, donde había nacido el partido. Un ajuste de cuentas por drogas, parece. Sí, eso parece. Es un final terrible. Entonces, después de analizar todo esto, ¿cuál es el legado? Porque parece que hay dos legados completamente opuestos. Es que es un legado tan contradictorio como lo fue el partido. Por un lado, algunos historiadores los consideran la organización revolucionaria negra más efectiva del siglo XX. Inspiraron a muchísimos otros movimientos. A los John Lords puertorriqueños, al American Indian Movement, su estética, su discurso. Pusieron sobre la mesa debates sobre raza, clase, brutalidad policial, que siguen absolutamente vigentes. Pero la otra visión, la de City Journal, insiste en que todo eso es un mito romántico, que oculta una realidad de violencia y crimen. Y esa visión también se apoya en hechos documentados. Lo que es innegable es su impacto. Cambiaron la conversación.
Y curiosamente, algunos de sus miembros acabaron dentro del sistema que querían destruir. Como Bobby Rush. Cofundador de la sección de Chicago con Fred Hampton, acabó siendo congresista de los Estados Unidos durante décadas. En resumen, la historia del Partido Pantera Negra es la de un movimiento que nació de la rabia, que desafió al sistema con una mezcla de idealismo comunitario y militancia armada. Fueron a la vez proveedores sociales y protagonistas de una violencia terrible. Víctimas de una represión estatal implacable. Y también artífices de su propia destrucción. No hay una única verdad sencilla sobre ellos. Y esto nos deja con una reflexión final. Sí. La trayectoria de los Panteras plantea una pregunta fundamental para cualquier movimiento que busca un cambio radical. ¿Cómo se equilibra la necesidad de atender urgencias inmediatas de una comunidad, el hambre, la seguridad, con el objetivo a largo plazo de transformar todo un sistema? Y sobre todo, Cuando un grupo oprimido decide usar las mismas herramientas del poder en su contra, como la violencia, ¿qué nos revela eso sobre la naturaleza de ese poder y los límites que está dispuesto a cruzar? No solo el grupo que se rebela, sino el propio Estado para defenderse.